abrir la palabra del Señor en el capítulo 15 del libro de Juan. Gloria al Señor. Del Evangelio de Juan, capítulo 15. Es el lema que ha puesto el Señor en el corazón de quienes nos presiden. Amén. Gloria al Señor. Capítulo 15, verso 16. Gloria al Señor. Dice así la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Amén. Gloria a Dios. Puede tomar asiento. Gloria al Señor. No siente su alabanza. Aquí se vale adorar a Dios. Aquí se vale alabar a Dios. En cualquier momento que usted sienta levantar sus manos y alabar a Dios, hágalo con libertad. Amén. El Espíritu de Dios está aquí. Aleluya. Oh, gloria al Señor. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, dice el Señor. Amén. Vamos a estar predicando en esta noche bajo el tema: el primer paso es de Dios. Amén. Elegidas de Dios, elegidas entre muchas. El hecho de ser una persona o alguien elegido, un elemento elegido, nos hace únicas. Dios ha puesto su mirada sobre cada una de nosotras para, en medio de todo una muchedumbre, decir: a esta, a este elijo yo. A este, a esta. Pensemos en Abraham cuando fue elegido por Dios. Dios eligiendo a quien consideraba apto para recibir sus favores y separado del resto de la humanidad, que fuera peculiarmente suyo, que fuera atendido continuamente por su amable supervisión, porque cuando Dios nos elige, nos supervisa, nos mira qué está pasando con nosotros. Dios es el que elige. Él elige a Israel de entre las naciones. Él eligió a Jacob. Él eligió a Moisés. Él eligió a Daniel. Eligió a Josué. Eligió a David, a Isaac, a Isaías, a Débora. Gloria al Señor. Eligió a Zaqueo y le dijo: Zaqueo, baja de ese árbol y ven. Hoy voy a tomar la cena en tu casa. Dios elige a sus discípulos, entre ellos a Pedro de Andrés, y les dice: yo a partir de hoy los voy a hacer a ustedes pescadores de hombres. Dejando las redes, ellos dejaron eso y siguieron al maestro. Y a Saulo le dijo: ¿por qué me persigues? Esa es una iniciativa del Señor. No fue iniciativa de ninguno de ellos. Fue una iniciativa de Dios. Él es el que nos alcanza. Él sale a nuestro encuentro. Él es el que nos cambia. Él es el que nos compra. Él es el que nos redime. Él es el que nos lava. Él es quien nos hace suyos. Él es el pastor. Él es el que deja las 99 por ir a buscar aquella que se fue. Ahí entre los peñascos, entre los zarzales, entre el lodo cenagoso, en el bosque oscuro, donde quiera que nosotros estemos, el buen pastor nos alcanza.
El buen pastor viene, nos toma en sus brazos, nos lleva al redil. Bendito sea el nombre de Jesús. Es Él mismo. Y así pensamos nosotros los redimidos del Señor, que algunas veces pensamos, cuando yo encontré a Cristo, y lo decimos, cuando yo encontré a Cristo. Pero en realidad debemos reconocer que fue el pastor el que nos encontró a nosotros, el que nos fue a buscar. Porque si no, ¿cómo es que yo estoy en los brazos del pastor? ¿Cómo es que estoy en los brazos, en la rueda ahí del alfarero? ¿Cómo es que estoy ahí a los pies del maestro? Si no fue porque Él me llamó, porque Él me eligió. Gloria al Señor. ¿Cómo llegaste hasta aquí? ¿Cómo llegamos hasta aquí? La misericordia de Dios para con nosotros es grande. Él nos elige, fue su iniciativa. Y a veces nos creemos, sí, es que cuando yo vine a Cristo, y nuestra perspectiva debe ser cuando Cristo me encontró. Yo no pensaba venir a Cristo. Yo no pensaba venir al Señor. Era una niña de 12 años. Mi madre trabajaba en una organización internacional de visión mundial. Sus jefes eran pastores. Ahí no empleaban a nadie que no fuera cristiano. Y mi mamá no era cristiana. Y por sus habilidades la emplearon a ella en ese lugar. Y sus compañeras, todas cristianas, comenzaron a evangelizar. Los pastores, sus jefes, comenzaron a traer la palabra a mi hogar. Y aquella niña de 12 años fue enviada a un campamento evangelístico. Pero antes de ser enviada, fue enviada a mi hermana, porque era por edades. Y entonces mi hermana fue enviada. Cuando mi hermana regresó del campamento, venía con el Señor en su corazón, con un anhelo de leer la palabra, de orar. Y yo, siendo una niña malcriada, bien malcriada, me le paraba en la puerta y le decía: ahora sí venime a mí a leer la Biblia. Lees la Biblia, orás y después das media vuelta y andás peleando conmigo. Pero la que buscaba el pleito era yo. Mi hermana era muy buena, pobrecita, cayó en mis manos. Recuerdo que a veces nos peleábamos y yo, como mi cabello era bien crespo, el de ella era bien lacio, entonces yo tenía el pelo bien cortito. Mi mamá no le gustaba desennudar mi cabello, entonces me lo usaba bien corto y a ella el cabello bien largo. Entonces cuando nos peleábamos, yo me le guindaba en la espalda y le jalaba el cabello, le metía mordiscos. Era terrible. Era terrible, de verdad. Pero cuando fui enviada a ese lugar, aún mi madre no sabía a dónde me estaba enviando. Fui enviada a ese lugar y Cristo vino a mi encuentro. Recuerdo aquella noche cuando estábamos en una fogata y comenzaba a cantar el hermano que dirigía los cantos. Mis lágrimas, sin yo quererlo, corrían por mis mejillas y yo decía: yo quiero seguir a Cristo. Yo quiero seguir a Cristo. Está bien, yo voy a seguir a Cristo. Ahí hice la oración de fe, donde Cristo me encontró. Gloria al nombre de Jesús. Hice mi oración de fe y cuando llegué a casa, a los 2 o 3 días pasaron
Y yo también comencé como mi hermana a leer la palabra, a buscar orar. Ya no me burlaba de mi hermana. Como a los 15 días vino mi madre a mi habitación y me dijo: ¿qué le dijeron a usted en ese lugar? Y yo le dije: ¿por qué? ¿Qué le hicieron? ¿Por qué? Porque tiene 15 días de no pelear. Bendito sea el Señor, porque cuando Él nos encuentra, nos transforma. Cuando Él, aunque seamos niños, cuando Él nos encuentra, nos da vida nueva. Nos hace nuevas criaturas. Ahora, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Pensemos en una persona que Dios eligió como una lección tan en la Biblia muy mencionada como la elección de Abraham. Dios toma la iniciativa de elegir a Abraham, introduce un plan, un diseño para salvar su mundo, sus criaturas, el dilema impuesto por el pecado y el mal, y el plan comienza con un pacto hecho entre Dios y Abraham. Y Dios le dice a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Ni siquiera le dice a dónde lo lleva. Hay un llamado, pero no solo hay un llamado, ese llamado viene acompañado de una promesa. Ahí en Génesis 12:2 dice: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Gloria al Señor, aleluya. Esa promesa, Abraham como cabeza cubría a su esposa, involucraba a su esposa Sara. Pero había una responsabilidad que en esa misma palabra profética Dios le dice: para que seas de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Pero yo te bendeciré para que tú seas de bendición. Hay una promesa, y qué lindo recibir las promesas de Dios, amén. Pero hay una responsabilidad. Dios llama, entra en pacto con Abraham. Ese pacto hecho en Harán abre las puertas al mundo entero. El destino de la humanidad cambia. Las promesas que acompañan el pacto, las obligaciones que de él derivan, nos hace comprender el punto focal del Antiguo Testamento. Ese era el plan de Dios para el pueblo de Israel: ser de bendición a las naciones. Dios los eligió y les dio una responsabilidad. Pero ¿qué hizo el pueblo de Israel con esa responsabilidad de ser de bendición? Que Dios le llama, lo elige. Y cuando nosotros analizamos ¿por qué? ¿Por qué Dios eligió a Abraham? Si Abraham era de una tribu pagana, Abraham era politeísta, adoraba muchos dioses. Cuando fue llamado, a veces pensamos en ese Abraham como el padre de la fe. Pero cuando Dios lo eligió, no era el padre de la fe. Se constituyó en ese personaje después que él se dispuso a entrar en pacto con Dios. Pasó un proceso de Dios, aleluya. Ese proceso, ahora, ¿por qué fue Abraham y no otro? ¿Por qué eligió a María como madre de Jesús y no a otra? ¿Por qué eligió a Ana como madre de Samuel y no a otra? ¿Por qué eligió a Débora como jueza y libertadora de Israel y no a otra? ¿Por qué te eligió a ti? ¿Por qué me eligió a mí y no a otra?
por misericordia de Dios. No hay otra respuesta. Teológicamente podríamos escudriñar y montar muchas teorías. No, por misericordia. Pero no se crea que Dios me eligió a mí siendo yo hoy quien soy. Me eligió siendo esa niña rebelde, peleona, retadora de la autoridad. Aquella joven que se creía más que otros, desorientada. Gloria al Señor, vacía, perdida, en vacíos, tratando de llenar el vacío de su corazón en muchas otras cosas. Porque Dios me encontró, sí, en ese lugar, en ese retiro espiritual, en ese retiro evangelístico. Pero mis padres no eran cristianos. Yo no iba a ninguna iglesia evangélica ni cristiana. No tenía seguimiento. Era una niña que me había convertido a Dios. Pero no tenía quien se encargara de mi crecimiento espiritual, quien me guiara en el camino espiritual. Y tardé así unos cuantos años tratando de alimentarme por mis propios medios, por medio de esa organización que organizaba esos retiros evangelísticos en discipulado. Mientras estuve ahí, estuve bien, porque tenía un líder, tenía un discipulador, una discipuladora. Pero mi padre fue trasladado de país por su trabajo. Y a los 14 años tuve que salir de mi patria a Guatemala. Y cuando llegué a Guatemala no tenía un arraigo espiritual. Comencé a buscarlo, no lo encontré. Y vea la importancia del seguimiento cuando evangelizamos niños, cuando evangelizamos jóvenes. ¿Cuántas mujeres, cuántas jóvenes de Dios pueden ser usadas por Dios para que ese niño, ese joven persevere en los caminos del Señor? Y yo veía que yo nadaba contracorriente, pero no tenía dónde refugiarme, gloria al Señor. Y un día de tantos dije, no puedes contra ellos, pues lastimosamente únete a ellos. Desde los 15 años hasta los 18 años me aparté del Señor, habiéndome Él elegido a mí. Y cuando pienso en eso, hermanos, una y otra vez le digo, Señor, ¿cómo habiendo sido elegida, te pude dar la espalda en mi desconocimiento? Pero cuando volví a los pies del Maestro, dije, nunca más saldré de aquí. Nunca más, desde mis 18, 19 años tenía cuando me reconcilié con el Señor, gloria al Señor, y prontamente el Señor me llevó a una iglesia del Movimiento Misionero Mundial. Después de haber tenido una experiencia con Dios, una experiencia donde yo en mi infancia había sido nadadora y me gusta mucho el mar y me gusta nadar. Y en esa experiencia estábamos en un ayuno cuando yo pude tener una visión. Y yo me zambullí así en el mar. Cuando yo empecé a nadar hacia las profundidades del mar, miré para arriba. Y eso me gustaba mucho hacerlo cuando nadaba, porque me gustaba ver los rayos del sol donde penetraban en el agua y se difuminaban. Eso me encanta verlo. Entonces, yo estaba en esa experiencia cuando el Señor me dijo,
nada más adentro. Entró como un temor en mi corazón. Yo le dije, no, Señor, yo no. No. Porque yo tengo que medir mi aire. Si yo quiero volver a salir, yo no puedo seguir más profundo porque yo tengo que volver a salir. Y no me va a alcanzar el aire para salir de aquí. Y el Señor me volvía a decir, nada más adentro. A la tercera vez que me resistí, el Señor me dijo, no tienes que volver a salir de aquí. Yo te digo, nada más adentro. Vas a encontrar tesoros. Vas a encontrarme a mí. Y comprendí de qué se trataba aquella vivencia espiritual que estaba viviendo a mi vida. Y entré en un pacto con Dios y le dije, Señor, de aquí nunca más voy a volver a salir. Voy a nadar más adentro. De eso hace más de 30 años, hermana, y se lo aseguro, no he tenido que salir de aquí. No he tenido que salir a nada. A nada. Porque el Señor me encontró. No sé cuál es tu condición, pero hoy que a veces te preguntas, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí me pasa esto? Pregúntate, ¿por qué me elegiste a mí, Señor? Esa elección se oculta en el corazón de nuestro Creador. Y esa elección obviamente la podemos llamar misericordia. Pero Dios nos llama. Dios te llama. A ti te llama. Gloria al Señor. Eres la amada de Dios. Isaías 43:7 dice, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, yo te amé, daré pues hombres por ti, naciones por tu vida. Él te eligió a ti, hermana. Dios te ha traído a este lugar para comprender que Él te eligió a ti. Dios te ha traído, amado pastor, amado hermano, para comprender que esa elección es a ti por misericordia, porque te tomé de los confines de la tierra, dice Isaías, y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí, no te deseché, por amor a mi siervo Jacob, y de Israel mi escogido te llamé por tu nombre. Te puse sobrenombre aunque no me conociste. Dios nos llama por nuestro nombre. Dios nos elige. Es su iniciativa. Nosotros no tenemos que ser perfectos para que Dios nos elija. No tenemos que ser perfectos para que Dios nos ame. Un día, hablando con un joven, me decía, no, hermana, yo todavía no estoy preparado para ir a la iglesia. El día que yo esté preparado, yo llego a la iglesia. Y le dije, es que no tienes que prepararte para eso. Dios ya te está llamando para ser amados por Dios. No tenemos que prepararnos. Volviendo al llamado de Abraham, si nosotros analizamos el comportamiento de Abraham, muchas veces no fue el mejor. Este hombre destinado a ser padre de una nación, en un sinnúmero de ocasiones demostró ser menos de lo que debía haber sido. Recordemos cuando tuvo miedo que le hicieran daño por la belleza de Sara, cuando estaba en Egipto. Y le pidió, Sara, vamos a mentir, usted y yo nos vamos a poner de acuerdo. Usted es mi hermana, no es mi esposa.
porque después estos hombres me van a hacer daño a mí. Y quiso aprovecharse de la situación de una manera que podría yo calificarla. Yo la califiqué así: egoísta. Porque la palabra de Dios dice que Abraham le dijo a Sara: para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Suena egoísta, ¿verdad? Suena egoísta. Cuando Dios le habló que tendría un hijo de Sara, que Dios iba a bendecir a Sara también, dice la palabra que Abraham se postró y se rió. A veces decimos, sí, fue Sara la que se rió cuando estaba ya en la cocina, pero no, también la Biblia dice que Abraham se rió. Y le cuestionó a Dios y le dijo: a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Sí, el padre de la fe tuvo una actitud incrédula. ¿Puede usted creerlo? Y a veces tenemos algunas actitudes y decimos, no, ya no. No, con esas actitudes que yo estoy teniendo, no, ya no voy a la iglesia, pastor. Abraham tomó decisiones equivocadas, tratando de ayudar a Dios. Dijo: yo estoy viejo, a Sara ya le pasó la menopausia, voy a ayudarle al Señor, voy a buscar mi descendencia con Agar. Qué conveniente, ¿verdad? Lo que hablaba el pastor ahora de la promiscuidad. Qué conveniente. Y lo que hizo fue complicar todo. Pero así como Abraham, Moisés, Pedro, David, Pablo llevaron sobre sí las marcas de la imperfección. Dios no los midió por su imperfección para elegirlos como líderes. Dios tuvo otro centímetro diferente. Dios midió la actitud que había en su corazón. Así que si tú te crees imperfecta y dices, no, eso no es para mí, Señor, será para otra. ¿Cuál es la actitud de tu corazón? ¿Eres capaz de derramar tu alma delante del Señor y permitirle a Dios operar en tu corazón, en tu vida? Decirle: Señor, está bien, no es lo que yo creo, lo que yo quiero, es lo que tú puedes hacer en mí. Bendito sea el nombre de Jesús, porque no es por mi fuerza, no es por mi sabiduría, no es por mi elocuencia, no es por mis estudios, no es por mi linda cara, no es por mi bello cuerpo, no, es por su gracia, es por su misericordia. Bendito sea el nombre de Jesús. Tal vez pienses, pero yo no he sido llamado, yo no he sido llamada para un altar, yo no he sido llamada para ser líder. Pero Dios llama muchas labores dentro del cuerpo. Cada una de ellas es importante, tanto para Dios como para el funcionamiento de su iglesia. ¿Había usted escuchado hablar de Cifra y de Fúa? Algunas dicen amén y la gran mayoría se quedan pensando: ¿quién eran Cifra y Fúa? Eran grandes líderes de Israel. No eran líderes. ¿Sabe quiénes eran? Parteras. No eran líderes de Israel como grandes mencionadas como Débora, Sara, Rebeca, Raquel. No, eran parteras. Y usted podría decir: ¿qué? ¿Yo llamo a una partera?
Y déjeme decirle, hermana, sí, Dios llamó a una partera. Ellas eran parteras del pueblo hebreo, instrumento de Dios para preservar la vida de los niños hebreos. Gloria a Dios. Faraón pretendía matar a los niños para que el pueblo de Israel no creciera, y les mandó que matasen los niños y que preservasen la vida de las niñas. Y ellas se mantuvieron firmes. Dijeron: Faraón, es que no llegamos a tiempo. Las mujeres hebreas son muy rápidas para parir. Nosotros no llegamos a tiempo. Pero no era que no llegaban a tiempo, era que Dios las había llamado a preservar la vida de su pueblo. Y ellas eran mujeres guerreras, mujeres valientes, gloria al Señor, que ahí en una habitación oscura, tal vez no a vistas de todo el mundo, pero eran siervas de Dios Altísimo. Gloria al Señor, aleluya. Recordemos a Yael. Yael, Sísara llegó a su tienda y en vez de darle agua, Yael le dio leche. Una lechita caliente, posiblemente tenían amapola. Una lechita tibia. Y dice: en tazón de noble se la dio. Le dio un lugar para descansar. Venga, descanse por aquí, señor Sísara. Sí, gloria al Señor. Pero Yael fue capaz de tender su mano a una estaca y su diestra a un mazo de trabajadores, y hirió al enemigo en la cabeza, y fue el instrumento que Dios usó para dar la gran victoria al pueblo de Israel. Aleluya. No era en un altar, no era una gran líder, no era Débora, pero era un instrumento de Dios, una elegida de Dios. Aleluya. También podríamos mencionar a Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, o a Susana. Y a otras muchas que dice el libro de Lucas que con sus bienes servían al ministerio del Señor Jesucristo. Ahora yo te pregunto, amada, ¿tú qué haces? ¿Qué haces tú para la obra de Dios? Amado, ¿qué haces tú para la obra de Dios? Tal vez cocinas, le das de comer a los siervos de Dios. Tal vez limpias el templo, realizas el aseo, el ornato de la casa de Dios, acomodas sillas. Estás en un evento trabajando de sol a sol, llegas a tu casa con tus pies que ya no sabes dónde ponerlos, para que todos podamos disfrutar del culto, de la gloria de Dios. Aleluya. Tal vez tú instruyes a tus hijos en la palabra del Señor, porque eso es muy importante. Instruir, esa es una de las labores que nos ha sido encomendadas a Dios, a nosotras las mujeres. Aunque algunas de nosotras por la sociedad de hoy en día trabajamos fuera de nuestro hogar, gloria al Señor, no podemos dejar de instruir a nuestros hijos en las manos de Dios. Yo tuve que vivir un proceso muy fuerte cuando fui criada en mi hogar con una madre que siempre fue muy trabajadora, pero siempre estaba fuera del hogar. Fui criada por las empleadas de mi casa, mujeres sencillas, mujeres de campo, gloria al Señor. Y para mi mente, cuando yo me casé, yo decía: yo tengo que ir también a trabajar afuera, porque esa era el esquema de hogar en el que había crecido. Y así fue, yo me enredaba, digo yo, bueno, me ocupaba en las labores fuera del hogar. Era gerente de recursos humanos en una empresa.
Y después ya mi hija fue a nacer. Sí tuve un tiempo con mi hija, pero ya cuando mi hija tenía como 1 año por ahí, yo empecé a ser secretaria del pastor Guerra. Hace 28 años va a cumplir mi hija ya. Hace 27 de esto. Y entonces yo ayudaba al pastor, ayudaba en las labores de la iglesia, era presidenta de damas de la congregación, era secretaria de la escuela misionera, era muchas cosas, pero lo que menos era mamá. Y yo sé que muchas de nosotras, más bien es a la inversa, hay que sacar a la mujer del hogar y hay que traerla a servir a la iglesia. Pero yo estaba invertida, tenía el chip al revés, pastor. Tenía el chip invertido. Cuando quedé embarazada de mi segundo hijo, de Adrián, el Señor comenzó a hablar a mi vida y me dijo: te necesito que me entregues todos tus cargos. Yo me asusté. Desde que era joven siempre le servía a Dios con los jóvenes en la iglesia, todo. Para mí mi vida era la iglesia. Y yo dije: ¿qué, Señor? Ya no te sirvo. Ya me desechaste. Y comenzó una lucha en mi interior, hermana. Comenzó una lucha. Yo comencé a luchar conmigo misma. Decía: Señor, ¿será que es que ya no te sirvo? ¿Será que es que ya me desechaste? ¿Qué error cometí? Y el Espíritu Santo me decía: entrégame todos tus cargos. Y yo seguía orando. Yo dije: no, esto no puede ser de Dios. Yo seguía orando, seguía ayunando, y el Señor me seguía diciendo: entrégame todos tus cargos. Hasta que llegó un momento cuando Dios me quebró. Antes de que mi segundo hijo naciera, cuando ya yo fui a la incapacidad por embarazo, mi pastor estaba en un ayuno de 40 días y yo dije: esto no le va a gustar a mi pastor. He sido su secretaria, y ahora lo llamaron a la supervisión de Costa Rica. Y yo decirle que le entrego en los cargos, no creo que le guste. Pero ya el Señor me tenía a mí arrestada, doblegada, pero aquí. Y con muchas lágrimas en mis ojos visitamos con mi esposo a mi pastor que estaba en su ayuno. Y le dije: pastor, necesito que ayune, que ore durante este ayuno, porque yo he ayunado, he orado, he peleado con Dios y Dios me insiste en que yo le entregue todos mis cargos. Y él se me quedó viendo y me dice: no, mija, no. Usted, no, usted tiene que estar equivocada. ¿Cómo me va a hacer esto? Yo voy a entrar a la supervisión, yo estoy haciendo ese ayuno, ya me llamaron a la supervisión y yo confío en su trabajo, y usted es una columna y su esposo y esto. Y el Señor me decía: entrégame todos tus cargos. Y yo le dije: no sé, pastor, qué es lo que está pasando, no sé qué va a pasar conmigo, no me pregunte nada, aquí están todos mis cargos. Y salí corriendo a llorar a mi casa. Entregué mis cargos. Y mi pastor decía: no lo comprendo, yo no entiendo. Y el Señor me decía: yo haré de ti un ministro integral. Yo haré de ti un ministro integral. Y cuando le conté a una pastora que era la que, por medio de la cual habíamos venido al movimiento, ella me dijo: qué lindo proceso, hermana Patti. Vamos a orar. Y comenzó el Señor a trabajar en mi vida. Fue muy duro. Yo oía en el patio de la iglesia: fue que el pastor la puso en disciplina y le está escondiendo el pecado. Fue que el pastor
¿Quién sabe qué hizo la hermana? Y yo iba a mi casa a llorar y seguía llorando. Pero en mi casa me encontraba con mi hija y la hermana que cuidaba a mi hija me decía: a la niña no le gusta comer eso. Es que la niña no come así. Es que la niña duerme su siesta a estas horas. Es que la niña le gusta jugar en esta esquina. Y yo decía: ¿cómo una hermana conoce más a mi hija que yo, que soy su madre? No, 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 no. Esto no puede ser así. Esto yo ya lo estoy entendiendo. Ya estoy viendo qué es lo que está pasando. Era que las prioridades en mi vida estaban invertidas. Yo tenía el servicio a la obra de Dios antes que mi familia, antes que mis hijos. Quería ser sierva antes de ser madre y eso no podía ser. Yo tenía que ser madre, tenía que ser esposa, tenía que estar entregada a mi hogar, tenía que darle vuelta a mi chip que el mundo me había impuesto para poder ser una sierva de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Fue muy duro el proceso, hermanos. Yo cuando me casé no sabía lavar. A mí me da vergüenza decirlo. A mí el que me enseñó a lavar fue mi esposo. Porque mi suegra era enfermera y los dejaba a veces a ellos solos, muchas horas también. Y entonces mi suegra les decía: usted tiene que aprender a lavar. El día de mañana tal vez esto le sirve. Y claro que le sirvió a mi esposo cuando le dejé la ropa interior blanca de color rosado, porque no sabía que había que separar toda la ropa por colores. Mi esposo decía: ay, no. Y no me gusta mucho el rosado, mi amor. Pero el Señor me estaba enseñando la lección. El Señor me estaba llamando a ser madre primero, a preocuparme por mis hijos, por la enseñanza de mis hijos. No me gustaba, por supuesto, ni limpiar, ni lavar, ni ninguna cosa del hogar me gustaba hacer. Entonces yo llegaba llorando donde esta pastora y le decía: ya no soporto la casa, esto es muy duro, me duele la espalda. Porque tras de eso el Señor nos apretó económicamente y yo no podía darle ninguna ofrenda a ninguna hermana para que me ayudara en nada. Entonces ella me decía: hermana Patti, voy a orar por usted. Y me imponía las manos y le decía: Señor, así como ama las computadoras, que ame la lavadora. Así como ama los papeles, Señor, que ame la escoba. Así como ama servir a los siervos de Dios, que ame servir a sus hijos. Y yo lloraba y yo decía: fue que Dios me desechó. Y ella me decía: no, mija, no, mija. Dios está formando en ti una obrera de Dios. Dios está formando en ti una sierva de Dios. Dios te está invirtiendo como tienen que ser las cosas. Bendito sea el nombre de Jesús. No vas a poner de excusa a tu familia para irle a servir a Dios, pero tampoco vas a descuidar tu familia por ir a servirle a Dios. Y en el kinder de mi hija comenzaron a ocurrir cosas muy extrañas. Mi hija decía: mamá, yo quiero llevarle flores a la Virgen. Y yo: flores a la Virgen, ¿quién le está enseñando a usted eso? Si yo no la tengo a usted en ningún kinder católico. Entonces empecé a averiguar en el kinder y era que la maestra le daba chocolates a los que le llevaban flores a la Virgen.
Entonces me fui a la iglesia y le dije a una de las jóvenes maestras de escuela dominical: ¿sabe qué? Présteme sus cuadernos de escuela bíblica, porque yo he sido de todo en la iglesia menos maestra de escuela dominical. Y le dije: ¿sabe qué? Présteme sus cuadernos. Y ella me dice: ¿qué, hermana Pati? ¿Ya se va a integrar a la escuela bíblica de niños? Yo le dije: no. Deme sus cuadernos, enséñeme cómo planear clases para niños, deme una explicadita para que yo lo haga. Y la hermana me prestó muy gentilmente sus cuadernos. Comencé a estudiar la palabra de Dios, cómo aplicarla a los niños. Entonces le decía a mi hija: cuando usted venga del kinder, yo le tengo premios, son chocolates. Y vamos a estudiar en la palabra de Dios quién es María. Vamos a estudiar en la palabra de Dios por qué nosotros no tenemos ídolos. Vamos a estudiar en la palabra de Dios las grandes mujeres de la fe. Vamos a estudiar en la palabra de Dios por qué te llamas Esther. Y comencé a darle premios a mi hija cuando venía de la escuela, que me decía: ay, viera qué premios más feos les dan a esos que llevan flores a María. Me gustan más los suyos, mamá. Pero ¿en qué terminó todo este trato? ¿En qué terminó todo esto? De saber yo que yo había sido elegida y de en algún momento dado sentirme como que Dios me había hecho a un lado, me había rechazado. ¿En qué terminó? Mi obediencia a Dios terminó en que yo le entregué al Señor ser presidenta de damas de la congregación. Y cuando Dios me dijo: ¿estás lista para regresar? Porque no regresé hasta que Él no me dijera: ¿estás lista para regresar? Y fue hasta trabajé en un kinder. Para que mi hijo pudiera ir al kinder, yo le dije a la señora: le pago con mis labores con los niños, cuando yo no quería nada con niños. Y cuando terminé ese año de kinder, el Señor me habló a mi corazón y me dijo: ¿estás lista? Yo le entregué la presidencia de la iglesia y el Señor me dio el privilegio de estar al lado de mi pastora para organizar el Congreso Centroamericano de Damas. Yo le entregué al Señor el ser secretaria de mi pastor en la congregación. Y cuando regresé, me dice mi pastor: ¿sabes qué, mi hija? Necesitamos una secretaria en la oficina nacional. Vamos a abrir la oficina nacional de Costa Rica. ¿Estás dispuesta a ayudarnos? Y le dije: sí, pastor, ya estoy lista. Ya estoy lista. Amo mi iglesia, amo mi casa, amo mis hijos, primero que la iglesia, primero que el servicio a Dios. Le entregué al Señor ser secretaria de la escuela misionera. Y cuando regresé al poco tiempo, me llamaron a ser maestra de la escuela misionera. Es que cuando estamos dispuestos a entrar en el proceso de Dios, aunque tú pienses que estás sacrificando, no es sacrificio, es obediencia. Es que cuando estamos con un corazón sincero, escuchando la voz de Dios, gloria al Señor, Dios puede hacer grandes cosas contigo, aunque ni tú te las creas. Porque a veces ni no lo creemos nosotras, pero somos amadas de Dios. Somos elegidas de Dios, aleluya. Él tomó la iniciativa, aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Tal vez tus fuerzas se han acabado para correr tanto, porque tus años te han alcanzado. Pero Dios te está llamando a la intercesión. Puede que Dios te esté cambiando el oficio.
Gloria al Señor. Aconsejar a mujeres más jóvenes que tú. A veces nos sentimos, ay, es que mis fuerzas ya no dan, ya no sirvo para nada. Le dicen a uno las hermanas de la iglesia, las adultas mayores, y yo le digo, no diga eso, hermana. No diga eso. Habemos muchos que necesitamos de su oración. Habemos muchas jóvenes que necesitamos de su consejo, de su experiencia. Enséñenos, enséñenos. Todas las labores en la obra de Dios son importantes. El libro de Efesios dice, no sirviendo al ojo como a los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como el Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor. Así que el primer paso es de Dios. Dios nos ha elegido a cada una de nosotras por misericordia y no tenemos que ser perfectas para que Dios nos elija. Dios nos ama. Dios quiere sanar nuestro corazón para que podamos servirle libremente. Dios espera que entremos en ese pacto con Él, que tomemos la decisión de entrar en ese proceso de Dios, porque todas las labores en la obra de Dios son importantes. Cada una de ellas son importantes. Así que, elegidas de Dios. Amén. Amadas de Dios, el Señor te dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotras. Amén. Vamos a ponernos de pie, gloria a Dios, aleluya. Mañana continuaremos con el desglose de ese versículo lema, gloria al Señor. No se pierda la actividad. Vamos a orar a Dios, aleluya. Vamos a darle gracias al Señor porque Él es bueno. Porque para siempre es su misericordia, porque su bondad es con nosotros. Porque, Señor, levanta tus manos y dile, Señor, gracias. Señor, gracias porque me elegiste a mí. Gracias porque me has elegido a mí, Señor. Gracias porque no elegiste a otro. Gracias, Señor, porque ahí me alcanzaste, ahí en el peñasco en el que estaba, ahí en el lodo cenagoso donde yo estaba, ahí en el desierto donde me encontraba, ahí en la inmundicia del pecado donde podía estar, Señor. Tú fuiste a mi encuentro, tú me elegiste a mí, tú me elegiste a mí, Señor. Oh, Espíritu Santo de Dios, Espíritu de Dios, sé que tú tienes, Señor, a este grupo de mujeres, a este grupo de siervos tuyos también, Señor, para un propósito especial. Tú tienes un llamado, tú has hecho una elección, Señor, preciosa, Dios.